Dizzy Gillespie, uno de los grandes músicos del jazz que por allá en los 30s y 40 fue parte del movimiento del bebop, algo que revolucionó por completo el jazz. Hoy hablaremos con Jesús Rosales acerca de todo esto, acerca de cómo surgió el jazz, qué es el jazz técnicamente y qué significan los beboppers para esto, cómo cambian y cuál es el jazz de ahora. Jesús, de nuevo gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación de nuevo, Elic. De verdad que lo estoy disfrutando desde ahora. Y empecemos. ¿Qué es el jazz? ¿Cómo surge el jazz? Bueno, para entender el surgimiento del jazz hay que hablar de dos cosas. Primero que nada es la migración de la gente afroamericana que llegó en tiempos de esclavitud a Estados Unidos, quienes en los campos de algodón donde los hacían trabajar tenían unos cantos muy tristes que terminaron evolucionando a ser el blues, que el blues se traduce como una persona acompañada por su guitarra que canta sobre los problemas de la vida. Pero estos músicos que cantaban sobre los problemas de la vida eran autodidactas por su misma descendencia de la esclavitud. Claro. La otra cosa que hay que entender, ya por tiempos de la Primera Guerra Mundial, fue la sobreproducción de instrumentos de guerra. Esta gente afroamericana que no tenía trabajo, que vivía en la calle, tomó estos instrumentos y se volvió autodidacta y se puso a trabajar de músico de calle. Esto llegó al punto, aprendieron, obviamente copiando canciones que escuchaban, pero más que nada ellos improvisaban. Como todo era autodidacta, no era lo mismo a estudiar. Ellos hacían lo que podían y empezó de ahí los inicios de la improvisación. Muy bien, y entonces, ¿dónde se insertan esos primeros músicos de jazz? Bueno, estos músicos de jazz empiezan a trabajar en burdeles y en bares donde la gente iba realmente a bailar, iba a entretenerse, y ellos con afán de trabajar comienzan a ir a tocar y mostrar su talento y sus improvisaciones, pero bajo una función social de entretener. Entonces la gente iba y los veía, pero también iba a bailar. Entonces, para estos primeros años del siglo XX, jazz es sinónimo de bailar, por así decirlo. Tiene realmente otro nombre, en sus inicios se le denomina como ragtime. Muy bien. Y viene también la época de las grandes bandas por los 20, ¿sabes? Los Roaring Twenties, los estruendosos años 20, y aquí están todos los de las big bands. Exactamente. Bueno, en realidad las big bands tuvieron su auge hasta los años 30, debido a que tuvieron una gran influencia sobre las marching bands que se presentaban durante los medios tiempos de los juegos de fútbol americano. Desde entonces. Porque estos músicos también trabajaban en esas marching bands, ¿no? Entonces a alguien de repente se le ocurre la idea y se pone de moda en el que hay que hacer más grandes los ensambles con esta misma instrumentación de metal y de instrumentos de guerra que también se usaban en las marching bands, ampliarlo al jazz. Entonces llegan directores de orquesta como Duke Ellington, como Benny Goodman, y en los años tardíos ya del swing, Glenn Miller, proponiendo estas bandas enormes que tocaban swing, que se denominaba ya como un género establecido, pero también implementaban improvisaciones por secciones, también dándole su espacio a los músicos y también manteniendo el estilo del jazz. Y eso es algo que quizá nos cuesta trabajo entender a muchos, que de pronto, en la partitura, no están las notas establecidas, sino que es momento para una improvisación. Exactamente. Justamente el jazz es caracterizado por ser disruptivo, por ir en contra de las reglas. Esto más que nada fue por sus inicios autodidactas. Un músico realmente estudiado estaba acostumbrado a ver una partitura y decir: aquí inicia, aquí termina, está en tal tiempo, y eso es regla, no se mueve. Y un músico de jazz no, veía una partitura, y es más, hay músicos que ni siquiera sabían leer, solamente llegaban y de puro oído tocaban la canción sin saber el tiempo, cambiando los acordes, improvisando y poniendo de su cosecha. Y eso para un músico de conservatorio era inaceptable, era algo disruptivo completamente, entonces era mal visto. Pero entonces, después de que el jazz fuera para bailar y después de que tuviera estas características que nos has descrito, viene una época a la que le llaman el bebop, con músicos que hacen algo distinto. ¿Qué es lo que sucede entonces? Bueno, durante la época justamente del swing, habían unos músicos de las orquestas más famosas, como la orquesta de Duke Ellington, que pensaban un poquito más allá. Ellos querían que la gente dejara de bailar y comenzara a fijarse un poco más en el músico, porque ellos habían estudiado tanto y improvisaban tanto y metían tanto de su cosecha que querían obtener un poco más de crédito. Entonces, a manera de protesta, lo que comenzaron a hacer fue a subir de tiempo la música, a meter acordes más complicados y cambios de tonalidad dentro de la canción, cambios de tiempo, de manera que la gente ya no podía bailar las canciones. Tenía que a la fuerza sentarse a escuchar a los músicos, que era lo que ellos querían. Para ellos era una especie de protesta. Sin embargo, si lo vemos dentro de la historia del jazz, es una transición de la época del swing a la época del bebop, que tomó aproximadamente unos 8 años.
fijarse más en el músico que en ir a bailar. Exactamente, y de nuevo, comenzando la época del bebop, de pasar de ensambles grandotes, pasamos otra vez a ensambles pequeños de 4 o 5 músicos, por lo mismo. ¿Ya? Y en este contexto, precisamente, entre los bebopers se encuentra, a quien hemos visto en todo un concierto espectacular, por cierto, Jill Spy. Exactamente, Jill Spy es un músico que venía tocando de la orquesta de Ella Fitzgerald, hasta que conoció a Charlie Parker. Bueno, se lo fueron introducidos, y hicieron un dueto. Entonces, a partir de ahí, ellos fueron los exponentes principales del bebop. Y se hace también clásica la combinación de en la primera línea tener al trompetista y al saxofonista, ¿no es así? Exactamente. Sí, el bebop se enfoca mucho más en los solos, en todo esto, ¿no? Entonces, literalmente, el chiste es darle como su espacio a cada músico. Claro. Específicamente a cada músico, no como en el swing, que se le da espacio a las secciones completas. ¿Y cómo fue recibido en su momento cuando empieza el bebop? Cuando empieza el bebop, no es que haya sido rechazado, simplemente no les hacían caso. Les decían, está padre lo que hacen, vamos a seguir haciendo swing. Hasta que después de unos entre 5 y 8 años, por ahí en 1945, el bebop tomó una fama a nivel mundial. Inclusive, Jill Spy se llevó el género a Europa y funcionó muchísimo. Fue él quien lo llevó a Europa. Y después también vemos, como en este concierto que recientemente observamos, que la banda pasa del cuarteto del quinteto a eso, una banda, ¿no? ya que reconocido, dejó de ser ensambles pequeños. Y eran ensambles pequeños no porque querían, en realidad era por necesidad, porque como nadie los pelaba, no podían armar el ensamble completo. Hasta que fue reconocido ya, entonces todos querían tocar bebop y se arma el ensamble completo. Y cambia prácticamente hasta nuestros días el jazz a partir de ese momento. Exactamente, después del bebop viene Miles Davis, ¿no? Proponiendo el cool jazz. Y entonces ya hay tanta mezcla de géneros, tanta hibridación de elementos, que es imposible seguirle la pista hacia dónde van los géneros, porque a partir de ahí empieza a mezclarse con soul, con funk, se crea también el hard bop, que es otro tipo de género del jazz. Entonces se diversifica mucho, ¿no? Y Jesús, hoy cuando decimos que cierto intérprete acaba de jazzear la canción que originalmente era rock o pop, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es lo que se le hace a una pieza para volverla jazz? Bueno, el jazz por sí solo, después de romper tantos parámetros, genera sus propios parámetros, en el que se genera una estructura, en la que hablamos de una exposición de la idea principal de la canción, en el que toda la banda toca esa exposición 1 o 2 veces. ¿Sí? Después pasamos a la parte de los solos, en el que sobre la misma canción, sobre los mismos acordes, cada músico tiene su momento para improvisar. Terminando esas improvisaciones, que es lo que decimos, jazzeó la canción, le metió de su cosecha, finalmente pasamos a una reexposición del tema principal y así termina la rola. Un estándar de jazz o una canción de jazz tradicional siempre va a tener esa estructura. Jesús, una pregunta quizá muy personal, mucho de tu preferencia. Jill Spy, Thelonious Monk y Charlie Parker. Qué difícil pregunta, qué difícil. Soy muy fan de los tres. Thelonious Monk tiene particularmente las cosas que más me gustan, pero yo creo que me iría por Charlie Parker. 100%. Porque tiene un estilo muy particular. Hace sus canciones un poco más locas. Siento que él lleva todavía los cambios de tonalidad a un nivel un poco más intelectual, ¿no? Un poco más difícil de entender, y eso me parece más interesante. Pues muy bien, nos queda realmente un panorama sobre cómo empieza, cómo continúa el jazz. Jesús, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. Ha sido todo un gusto hablar con alguien que estudia negocios de la música y que nos puede dar una perspectiva totalmente distinta. El gusto es mío. Y a ustedes también, muchas gracias por seguirnos a través de redes sociales. Sigan utilizando los hashtags PrendeTVUNAM y Jóvenes TVUNAM. Nosotros nos encontramos en una emisión próxima de las series internacionales de TVUNAM. Gracias, hasta la próxima.